todos los datos completos. Es una conferencia sobre... ¿Qué pasó con él? Okay. Ya se me... aquí maestro, gracias. Una conferencia sobre responsabilidad social y emprendedurismo. La imparte el maestro Nicéforo Guerrero Reynoso. Me voy a permitir posteriormente leer la semblanza de su currículum y vamos a tratar de hacer un resumen porque si no se va todo el tiempo en leer su currículum. Antes de leer el currículum, pues les agradezco el que estén aquí con nosotros, sobre todo porque tengo la idea de que los buenos estudiantes nos vemos en las bibliotecas, en las conferencias y en los salones de clase. Los buenos amigos nos vemos en otros lados donde dicen, échame la que sigue, pero ahorita vamos a tratar de comportarnos como universitarios de una forma tan bonita y tan elegante. Así que reciban ustedes un cordial saludo de nuestro director, Juan Alberto Adamciade, que por problemas o por lo apretado de su agenda no nos pudo acompañar el día de hoy, ya estará en otra ocasión. También un saludo de nuestra jefa, la doctora Graciela Briviesca Correa, aquí presente. Doctora, por favor. No podemos dejar desapercibido también presentarles al maestro Enrique Esquivel Fernández, que fue la conexión para traer al maestro Nicéforo. Bueno, ahora si me permiten, les voy a leer un poquito de la semblanza del currículum del licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso. Para empezar, y él dice que a mucho orgullo, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra Facultad Hermana de Derecho. Se les quiere a los abogados. Él es maestro por oposición, ahí en esta facultad, de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Así que hay que sacarle mucho provecho ahora que lo tenemos aquí y que además es gratis. Tiene una experiencia laboral enorme, titular de diversas posiciones a nivel directivo en áreas jurídicas, políticas y del servicio público administrativo desde 1963. Así que sus papás o sus abuelitos andaban naciendo cuando él ya trabajaba, hasta la fecha. Trabajó en Nacional Financiera cuando era pasante y abogado de gerencia jurídica, delegado para el desarrollo industrial en Guanajuato, su estado natal, paisano del cura Hidalgo. Trabajó en el gobierno de Guanajuato, del estado de Guanajuato, director de Fomento Industrial, Comercial y Artesanal, presidente y director general del organismo público descentralizado Casa de las Artesanías de Guanajuato. Así que cuando vayan, tráiganse unas momias de dulce, pero muchas, dice el maestro. En el Instituto Mexicano del Seguro Social fue secretario técnico de la Comisión Dictaminadora de Quejas Médicas del Consejo Técnico. En la Comisión Federal de Electricidad, asesor en materia de política laboral del director general de Comisión Federal de Electricidad. En la Secretaría de Gobernación, subdirector general de Servicios Migratorios, subdirector jurídico consultivo, presidente del Comité para la Prevención
de un riesgo general en materia nuclear de la planta de Laguna Verde, secretario particular del subsecretario de Gobernación, secretario técnico del Programa de Administración de Justicia del Gobierno Federal, director general de Asuntos Religiosos. Nada que ver con que le guste alguna religión, ¿eh? Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Consejero comercial de la Embajada de México en La Habana, Cuba. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinador de administración de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, secretario particular del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, asesor jurídico del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, director general del Patrimonio Inmobiliario Federal. Fue diputado electo por el Distrito 1 en Guanajuato, Silao y Romita. Les sugiero que cuando tengan tiempo desen una vuelta por esos lugares preciosos, no porque sea la tierra del ponente, creo que también es la tierra de mi familia, del moderador. En el Banco Nacional de Obras y Servicios, Relaciones en el Sistema Nacional, fue coordinador ejecutivo, promoción inmobiliaria y subdirector jurídico. En la Secretaría de Energía, director general de Asuntos Jurídicos, secretario de los consejos de las empresas petroquímicas, secretario de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, secretario de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza, subsecretario de Operación, Energía, subsecretario de Electricidad, fue presidente municipal de Guanajuato del 9 al 12, presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, logrado para México la sede de la Reunión Internacional de las Ciudades del Patrimonio Mundial para la ciudad de Oaxaca, a celebrarse en noviembre de 2013. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, oficial mayor, a partir del 8 de diciembre. Como docente también tiene una historia larga, vamos a tratar de abreviarla. Ha estado en la Universidad Iberoamericana como maestro de asignatura en Derecho Mercantil, Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Guanajuato, maestro de las clases de Derecho Constitucional y Derecho Mercantil, primer curso en la Escuela de Derecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, esta máxima casa tan linda, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, maestro titular definitivo por oposición de la teoría del Estado y Derecho Constitucional de la ENEP Acatlán. En la ENEP Acatlán, Derecho Internacional Privado. En la Universidad La Salle, Campus México, la materia de Sociología. Asimismo, ha escrito muchísimos artículos en revistas especializadas, en periódicos tanto del país como extranjeros. Ha publicado algunos, o mejor dicho, bastantes libros, y aquí le vamos a parar porque si no, pues ya nos vamos a acabar el tiempo en el currículum. Posteriormente, vamos a pedirle al maestro Nicéforo que nos va a dar la conferencia de responsabilidad social y emprendedurismo. Así que ustedes, que son unos emprendedores, vamos a sacar provecho de esta plática. Les ruego que anoten todas sus dudas para que no quede ninguna en el tintero. Maestro, si fuera tan amable. Muchas gracias. Primero, les agradezco mucho su atención de estar aquí conmigo. Le ruego a la doctora que le diga al señor director, don Juan Alberto Adams Sade, que le agradezco la invitación, y desde luego, Enrique, el que hayas podido generar este encuentro que para mí no solo representa un momento emocionante porque regreso
a mi alma mater, a la casa que me dio la oportunidad de ser lo que he sido y lo que soy, porque la Universidad Nacional de México es la prima universidad de todos los mexicanos. Y yo creo que hay muchas universidades que hay muchos liceos y centros de educación, pero la Universidad Nacional Autónoma de México es la esencia de la inteligencia mexicana y la que le da sentido y rumbo al país entero. Todos los demás, el ANUIS con todas las universidades, incluso la de mi tierra natal, Guanajuato, tienen que estar siempre bajo la tutela, bajo la sombra de esta, mi alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Licea, que es mi paisano del sur del estado y que pues todos ustedes lo conocen, al igual que al maestro Esquivel, yo le ruego su comprensión a mis limitaciones, pero trataré de barruntar algunas ideas sobre este tema que, si bien es complejo, también nos presenta una gran idea, un gran cambio en la mentalidad de lo que queremos hacer del México del siglo XXI. Responsabilidad social y emprendedurismo trae dos términos. Uno, que lo podemos citar en Aristóteles, en la Ética a Nicomaqueo, que es la responsabilidad social de todo ser humano. Pero el emprendedurismo, que lo notamos muy español, porque son los que lo han inventado, no es más que la capacidad de emprender una acción en la vida. Y emprender una acción en la vida, si bien es cierto que hoy y en la facultad en la que estoy se entiende como una gestión empresarial, no necesariamente tiene que ceñirse el emprendedurismo a una actividad económica u organizacional de la vida. La responsabilidad social es un concepto básicamente ontológico que va ligado a la ética del accionar del ser humano. Como requisito previo de dicha responsabilidad social, nos referimos en primer lugar al impacto que la sociedad recibe de la conducta del ser humano en su actividad cotidiana. El hombre ético puede no ser religioso, pero el hombre ético es un ser profundamente moral. Esto va en torno a esa etapa de mi vida en que pude entender las nuevas relaciones de las iglesias con el Estado. Las iglesias son muchas, el Estado es uno. Las religiones pueden ser múltiples y administradas por las iglesias, pero el Estado es uno. Y esto era parte de esa actividad emprendedora que el ser humano tenía que dar, pero basado fundamentalmente en una conducta ética aplicada y determinada en el derecho. Para asumir plenamente la responsabilidad social, toda empresa, y repito, empresa no entendida como un ente económico, sino como una actividad humana del quehacer que puede ser deportivo, puede ser cultural, puede ser de la responsabilidad social, pero que en todo momento se refiere a esa conducción de carácter axiológico, valorativo, en que los principios y los fundamentos están en principio y como base fundamental del quehacer humano. Las responsabilidades sociales se basan en la necesidad del ser humano de relacionarse con otros, por lo que se deben cumplir una serie de reglas de comportamiento como obligaciones que cada individuo debe de cumplir. Y aquí lo vemos desde el núcleo fundamental que es la familia, el deber de los padres con los hijos, el deber de los esposos entre sí, el deber de los hijos con los padres, en la escuela del maestro con los alumnos y de los alumnos con el maestro, y en la sociedad entera del funcionario público con el gobernado
y del gobernado también de manera ética con el Estado al cual pertenece y con las leyes que rigen esa vida normal. La responsabilidad en la historia tenemos que datarla, obviamente desde los griegos. Sin embargo, en la Edad Media, las creencias religiosas eran las que mostraban las reglas de conducta. ¿Y qué mejor caso que el de Alemania en el nacimiento del luteranismo, cuando de una misma familia se rompían algo que ya existía en el pasado, pero que la Iglesia Católica hasta ese momento la tenía totalmente sojuzgada y subordinada? Las iglesias evangélicas existen desde el rompimiento con el judaísmo, y partiendo del abrahamismo con el mahometanismo, judaísmo y cristianismo, y el cristianismo nacían los evangélicos, nacían los moravitas, nacían una serie de iglesias que, pensando en una sola figura que era la crística, tenían iglesias diferenciadas. Y desde luego en la Edad Media, Lutero, Calvino y todos los pensadores de la época lo que generaron fue una nueva corriente cristiana, pero que no se desligaba del modelo ético fundamental, sino la administración era la que cambiaba. Esta fue la gran variable en la Edad Media, y de ahí los grandes conflictos del emperador Carlos V, tanto en España como en Alemania, y de cómo se fueron dando todos estos conflictos que tuvieron que obligar al Papa en su momento a crear la Inquisición para perseguir a los judíos, a los gitanos, a los árabes y a aquellos cristianos que, no siendo católicos, no tenían la subordinación directa con el Papa. Si ustedes hacen un análisis profundo de lo que ocurre en aquella época, no hay ninguna causa inquisitorial en contra de la Iglesia ortodoxa, o sea, la Iglesia de Oriente. Hubo un respeto secular que se dio en ese rompimiento entre los nestorianos y aquella época, y en que el católico romano se diferenciaba del católico ortodoxo, pero que eran dos empresas religiosas que estaban generando nuevos modelos de vida con una sola forma de conducta ética. En la Edad Moderna, el siglo XVII y el XVIII lo vamos a identificar precisamente con el movimiento intelectual más importante, que fue el Renacimiento con la diosa razón. Y en el XIX, la revolución industrial, todos los cambios estructurales desde el punto de vista político, el nacimiento de Italia, el nacimiento de Alemania, la ruptura de los países o del nacionalismo europeo, habrían de generar nuevos modelos de carácter estatal, pero que todos respondían precisamente a un empredurismo, como ahora lo llaman los españoles, que no era más que innovar, crear formas nuevas para la convivencia social. De ahí entonces que en nuestra etapa contemporánea tenemos que hablar ya de algo muy concreto, porque si no me voy a pasar toda la hora hablándoles de historia, y a lo mejor podemos divertirnos, pero no aprendemos nada, aunque la historia es la gran maestra de la vida, que nos va a enseñar lo que hay que hacer, por dónde caminar, o por dónde mejor irse por otro lado, y irle, como dirían en mi pueblo un campesino y un agricultor, tanteándole el agua a los elotes, a fin de que pudieran madurar. El Estado tiene un papel benefactor en el siglo XIX y desde luego en el siglo XX. Todo esto que se llama la seguridad social no es más que una reproducción de aquello que le correspondía a la ética del Estado para otorgarle al gobernado una seguridad social que le permitiera vivir con tranquilidad. En esta etapa van a surgir dos grandes movimientos que no quiero extenderme mucho en ellos, sino simplemente mencionarlos. Lo que era el capitalismo, que Marx lo critica de una manera perfecta y que le da una solución, yo no digo que imperfecta, simplemente filosóficamente correcta, pero que en la realidad política le corresponde a Lenin y después a Stalin conformar lo que sería la corriente del estatismo o del comunismo de Estado, que se habría de formar
en la Unión Soviética y en los países, China entre otros, Yugoslavia, y en América, en algunos lugares, como fue Guatemala de Arbenz, el Brasil en su momento, el México de Cárdenas, y algunas corrientes de orden socialista amainadas del estatismo, pero en la que la figura del Estado era la prioritaria en todo lo que era la innovación de las formas o las corrientes educativas, las corrientes filosóficas, las corrientes empresariales que se daban en todo el mundo. Este Estado empresarial generó básicamente una corriente en la Gran Bretaña, y que es a la que damos el nombre a la conferencia, la responsabilidad social empresarial. Y no me quiero referir exclusivamente a un autor que seguramente para ustedes es trasnochado, que es Taylor, sino simplemente a la figura de aquel concepto organizacional de la empresa en un sentido un tanto pragmático, pero que permitía ir valorando lo que era la administración de bienes, lo que era la administración de personal y lo que era la administración financiera de los recursos de una empresa para darle sentido y dinámica a aquello a lo que estaba dedicado, desde un hotel, desde una empresa dedicada a hacer calcetines o a hacer zapatos, y que en ello nos iríamos a varias conferencias para ver cómo se dio la división del trabajo en el siglo XIX, porque es una parte importante de la revolución industrial, pero que todo ello se fue conjugando en lo que era la administración científica de las empresas. Y esto, que fue un boom, y sobre todo en su carrera, vino cada vez a ser más pasable porque se fue ciñendo exclusivamente en lo que ustedes seguramente les aburre mucho cuando lo hacen, los llamados estados financieros. Una empresa se ve por sus estados financieros. Pero ¿qué pasa con el resto de esa administración científica? ¿Dónde quedó la administración del personal? ¿Dónde quedaron los beneficios o las utilidades que deben estar ligados a esa fuerza laboral que es la del hombre y que va precisamente ligada a la productividad de la empresa? La productividad de la empresa no son los números de los estados financieros. Claro que aquí algunos me dirían, sí, es la mejor fotografía que podemos ver en una empresa. Y tienen razón. Si yo quiero conocer una empresa y veo sus estados financieros, me doy cuenta de cómo andan funcionando. Pero ¿qué pasa con lo que son las relaciones interhumanas, interpersonas, que son parte fundamental de este nuevo concepto? Y me refiero a este nuevo concepto, que es el que creo que más les interesa en este momento, del emprendurismo. El emprendurismo es un concepto de origen español, adaptado en la jerga empresarial, y va ligado íntimamente a la innovación, de la que vamos a hablar en este momento. Un emprendedor es, por razón natural, por definición, un emprendedor. Un emprendedor necesariamente está imbrincado en el innovador. Innovador de un sistema, inhibidor una forma de relaciones industriales, un innovador en la administración de personal, un innovador en los sistemas contables, un innovador en la tecnología o en la patente que se va a desarrollar en una empresa, un innovador en la forma de hacer de la vida una regla ontológica de conducta responsable frente a la sociedad. Este sería el meollo de lo que es. Si nosotros emprendemos una pequeña empresa, un negocio, esta acción nos va a llevar en automático a pensar cómo le vamos a hacer para que con 100 pesos podamos ganar 1000. Y les voy a leer
algo que me pareció muy interesante del libro que seguramente ustedes leyeron allá en sus años de preparatoria, que es La ética para Amador. Y dice La ética para Amador que todos tuvieron que leer, hicieron el resumen, la ficha bibliográfica, y seguramente se van a acordar cuando empieza el libro y dice, en su primer capítulo, hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo, la mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Sabater, filósofo español, que ahora está muy de moda, porque aparte lo perseguía la ETA, va a tener algo que es fundamental. No solo el emprendedor es el que piensa innovar para ver cómo se ganan los pesos en el diario, en el cotidiano, actuar y hacer algo, sino el emprendedor tiene que tener una visión mucho más amplia. Ahora que vivimos la globalización y que vemos todo este mundo globalizado que data desde el origen del hombre, porque el hombre en sí mismo es globalizado. Pero en fin, ahora es un término moderno y hay que usarlo. ¿Qué es el emprendedor? El emprendedor es un globalizador de ideas que hace posible transformar a la sociedad a través de ¿qué? De lo que él va innovando en una parte, en una mediana parte o en el todo. Pero esto es lo que nos hace realmente sentido del emprendedor. Un emprendedor que solo hace lo que Sabater dice, estudiar para ganarse el pan o la tortilla de todos los días, ese no es un emprendedor. Es simplemente un ser humano que quiere comer todos los días bien, que quiere pasarla relativamente bien, pero que se le olvida una visión trascendente de su persona. El emprendedor es un visionario. El emprendedor es un ser que tiene que llegar a cambiar el establishment, y perdónenme ese anglicismo, pero se me ocurre que es el mejor, de lo que está ocurriendo el día de hoy. El emprendedor es el político que quiere cambiar a su sociedad. El emprendedor es el empresario que quiere que sus trabajadores ganen más a través de la productividad y no solo del salario. El emprendedor es aquel que viendo una patente se imagina inmediatamente cómo transformarla para mejorar precisamente la utilización de esa patente, de esa marca, de ese modelo industrial. El innovador es el que llega con sus trabajadores o con sus empleados a tratar de llevar una relación que le permita cambiar el ámbito laboral del lugar en donde está. De ahí entonces que debemos dejar en claro que ser emprendedor y ser empresario no es lo mismo. Ser emprendedor se refiere a ser una persona que siempre busca nuevos retos, que siempre busca nuevos objetivos y trabaja en cumplirlos. Y es el ser empresario, es aquella persona que ve oportunidades de negocio, que las lleva a cabo y busca generar sustentabilidad o utilidades para su empresa. La mentalidad del emprendedor es totalmente diferente. El emprendedor quiere los cambios y a veces estos cambios le cuestan muchos dolores de cabeza. Porque el cambiar lo que siempre se ha venido haciendo, siempre nos cuesta más trabajo. Ir por un lugar desconocido, siempre está presente el qué vamos a hacer o cómo vamos a seguir en el siguiente metro. Y de esta manera tendríamos que ver cómo se han hecho empresas a través de esta conducta de emprendedor. Y para ello voy a poner dos ejemplos nacionales, porque irnos
a los internacionales como el Starbucks, a lo mejor se les antoja un frappuccino, pero no pensarían en lo que es la empresa Starbucks. O lo que fue la cafetera de Guatemala, lo que sea, no. Pensemos en Café Punta de Cielo. Café Punta de Cielo la inició un muchacho de 34 años en el año 2004. El éxito de esta empresa fue una visión emprendedora global en la que estaban presentes 3 elementos. La innovación que generó creatividad y la velocidad con que iba a generar estos elementos en beneficio de su clientela. ¿Cuál es la innovación? Preservar el aroma del café envasado en una lata. Nadie lo había hecho porque todo se vendía en bolsas. Se vendía a granel y iba uno y pedía el caracolillo y lo vendía en una bolsa de extrasa y le daban medio kilo y le decía a uno tostado medio, con azúcar o sin azúcar. Aquí lo importante fue estandarizar un molido, un aroma y una forma de hacer las cosas. ¿Cuál fue la creatividad característica que tiene que ver con las instalaciones de los locales? La palomita, el punto rojo, la lata y las tazas todas iguales. La gente iba a Punta de Cielo y no a otra cafetería, porque a lo mejor el café sabía lo mismo. Pero tenían esta taza, tenía esta característica, y fue creando su propia creatividad. Y la velocidad, abarcar los nichos de mercado a nivel nacional e internacional de manera muy acelerada. Estos 3 elementos generaron una empresa innovadora de una persona emprendedora. Todo lo demás, los aspectos fiscales, los aspectos administrativos, los fue desglosando y no innovó en todos ellos. Tenía los parámetros y siguió con ellos. Pero uniendo aquello con el nuevo esquema, generó lo que era un esquema de emprendedor. Otro caso, que no les voy a narrar toda la historia porque es muy larga, y el licenciado Genaro Jaimes me la puso completa en muchas tarjetas, y simplemente les voy a hacer un resumen. Es el de Soriana. Soriana era una tienda en Torreón que vendía comestibles. Era un tendajón. Y los hermanos de Soriana dijeron, no, vamos a cambiar. Vamos a empezar a poner los artículos que vendemos de manera ordenada para que la gente que venga los vea y los adquiera. ¿Cuál fue aquí la innovación? ¿Cómo colocar los artículos en el tendajón? Los caramelos de un lado, las latas de los sopas de otro lado, el fideo, la estrellita y el caracolillo del otro, el azúcar de otro lado. Y esto fue creciendo y se fueron dando cuenta que el autoservicio era una forma de hacer negocio. Y antes de que entraran las transnacionales de Walmart, que entraran las transnacionales a México, Soriana ya en Coahuila era una empresa del sentido de venta directa, no tenía dependientes más que las cajeras, y el chiste fue, ¿qué fue la creatividad? Cómo colocar los productos que compraba a terceros y que él vendía al público en general. La transformación de Soriana, que es la que les digo que lleva muchas tarjetas, fueron una serie de esquemas, compraron ranchos, hicieron cortes de carne al estilo norteamericano para venderlas al público mexicano, después compraron muchos pollos y en lugar de, los vendían ya en piezas entre el muslo, la pierna, la pechuga, o sea, lo que el pollero hacía en el mercado común y corriente, ellos lo empaquetaron en pequeñas unidades y el público de Coahuila, o el público ya en este momento de Nuevo León y de Tamaulipas, a donde ellos ya tenían sus tiendas, llegaban a comprar con mayor facilidad. Y fueron desplazando a muchos pequeños comerciantes, a muchas pollerías,
a muchas carnicerías. ¿Por qué? Porque el corte que habían logrado hacer de la carne era el mismo que les vendían al otro lado de la frontera en las carnicerías de los Estados Unidos. Y el éxito fue tan importante que hoy Soriana y don Sergio García de Alba, que es un emprendedor, un investigador, nos dice, el emprendedor tiene que conocer la competencia. No se crean que van a inventar el hilo negro, y antes de empezar hay que investigar lo que existe en el mercado. Hay que encontrar oportunidades donde otros ven problemas y reconocer quién tiene el problema. Esto no significa conocer la edad y el sexo de tu cliente ideal, sino la oportunidad de crear una empatía un poco más profunda con ellos. García de Alba ha venido definiendo en México lo que en España ya es toda una corriente y lo que ustedes aquí ya tienen como una maestría, como una especialidad que va a ser muy importante para aquellos que quieran crear emprendedores o para muchos de ustedes que van a ser emprendedores en múltiples actividades del quehacer humano. No podemos ceñirnos en ser emprendedores exclusivamente en el negocio. Tenemos que pensar que el emprendedor es el que cambia la sociedad. Y ustedes lo pueden hacer desde su pequeño negocio, desde su pymes, que ahora es la moda en México, o lo pueden hacer desde una función pública, lo pueden hacer desde una organización social. Hay múltiples razones para ser emprendedores. Por ejemplo, hace algunos años, y para aquellos que sean aficionados al fútbol, apareció un personaje en un club deportivo, que fue un símbolo porque inventó una forma de birlar al enemigo. Me refiero a Cuauhtémoc Blanco. Y ese señor fue un emprendedor en el fútbol con las patas y con la pelotita, porque le daba la vuelta, cambiaba la pelota y después la seguía. Y como él podríamos hablar de un sinfín de futbolistas que han buscado la forma de ser emprendedores, generar una mecánica y dar una señal definitiva. Si ustedes son melómanos, la música, van a encontrar las diferentes épocas de los compositores. ¿Por qué Beethoven revolucionó al mundo? ¿Porque chocó con Bach o chocó con Mozart? No, porque emprendió una forma de hacer la música diferente a ellos, pero tomando todo el background que había generado Bach y Mozart, y por eso en el modernismo, en la corriente musical, todavía al día de hoy, yo soy tradicionalista, ustedes lo comprenderán, creo que Beethoven sigue siendo pionero. Claro, me van a decir, no es cierto, ahí está Bartók, ahí está Bruckner. No, claro, hay muchos más y que han venido cambiando muchas formas de componer. Por ejemplo, el cambiar los términos de la armonía por el ritmo, pues fue una forma de emprender un nuevo sistema en la música. De ahí entonces, que no nos quedemos encerrados en las herramientas de los emprendedores que se quedan solamente en cómo hacer una nueva canica, o cómo hacer diferente la rueda, o cómo cambiar el cuadrado. Yo creo que tenemos que pensar, y las 9 herramientas que aquí nos plantean son muy interesantes, se las voy a dar. Una es la creatividad, ya la vimos. Traducir y ajustar los conceptos y métodos, cada una de las distintas pymes, porque ahora es lo nuevo, independientemente de su tamaño. Aprendizaje, reconocer a la empresa socialmente responsable. ¿Qué es lo que va a dar mi empresa? No necesariamente económica, como un concepto de cambio y de servicio social. ¿Cómo escuchar activamente a la clientela? Escuchar y atender los retos que nos presenta en todo emprendurismo. La construcción de redes. Aquí estaba el maestro que nos puede plantear todas las redes de carácter tecnológico y cómo podemos cambiar a nuestra sociedad haciéndola digital y no quedándonos en nuestra libreta para llevar el estado de cuentas
de deber y haber, como se llevaban los tenedores de libro, que era como se les conocía, con sus puños y escribiendo el estado contable de todos los días y después producirlos en los estados financieros. Hoy el maestro aprieta un botón y hace todas estas operaciones casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque estamos usando una herramienta de innovación que nos permite facilitarnos nuestro trabajo y hacer más creativa la actividad para la que ustedes están hechos como seres humanos. Ustedes no están hechos para ser máquinas, ustedes están hechos para pensar de manera autónoma y con libertad y cambiar las cosas. Identificación y comunicación de los beneficios. Esto no quiere decir ser chismoso, no. Lo que quiere decir es poder intercambiar las experiencias para poder darle un sentido real. De un carácter práctico, claro, desarrollar un asesoramiento que se adapte a las necesidades de un cliente, ser práctico, genere valores comerciales, se puedan integrar. Después viene la flexibilidad. Esto y la parte tecnológica van muy ligadas. Generalmente, los analfabetas cibernéticos, y dentro de ellos me cuento yo, estamos atados a no hacer las cosas modernas y no somos lo suficientemente flexibles para entender que cambiando paradigmas, cambiando sistemas, buscando nuevas posibilidades, también estamos cambiando a la sociedad y estamos cambiando a sí mismos nosotros. Dice aquí el maestro de Alba ser un embajador. El viejo posteca mexicano, ¿qué es lo que hacía un posteca? Iba a vender sus mercancías de los nahuas a las diferentes tribus que vivían en el altiplano mexicano. Pero el posteca, el embajador mexicano, era algo más que un embajador. Y no lo tomen aquí como algo malo, era un espía, era un politólogo, era un ser que iba a conectar y iba a lograr el mestizaje de las civilizaciones, de estas que Mauricio Duvergier nos habla como el primer mestizaje. Ese primer mestizaje que se dio entre las tribus nahuas, con las otomíes, con las mixtecas, con las zapotecas, hasta con los purépechas michoacanos, que aquí tenemos un ejemplo vivo. Y que no digo, lo señalo aquí, que es mi director del PYMES de la Secretaría, pero que tuvieron una forma de hacer la vida diferente. Si nosotros recorremos los caminos de Michoacán con un espíritu creativo y vemos cómo fueron influyendo las diferentes culturas, esta era la labor de los pochtecas, esta comunicación que se fue dando en todo el mundo prehispánico. Y desde luego viene después la generación de la motivación. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a ser emprendedores? Yo les diría, jóvenes, ustedes tienen la edad para emprender lo que quieran. La decisión está en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que saber y conocerse en sus fortalezas y en sus debilidades. Cada uno de ustedes es un emprendedor en potencia, pero no se queden en un círculo de que tiene que ser en un negocio o en algo que simplemente les produzca dinero. Piensen que lo que venimos al mundo tiene una dimensión mucho más trascendente. Y eso que venimos al mundo es a ser felices. Y la felicidad puede ser que ayude el dinero, pero la felicidad interna es la que nos da la cultura, la que nos da el conocimiento de nuestras herramientas para actuar en el terreno que ustedes la vean. De ahí entonces que habría que buscar que aquí en esta su facultad vean que el camino no solamente está ligado a los estados financieros y de resultados, sino que el resultado
va a estar en cada uno de ustedes, en el conocerse, sentirse y hacer para ustedes y para quienes los rodean el camino de la felicidad. Yo aquí me quedo y ahora espero sus preguntas. A nuestros compañeros que nos auxilian con el micrófono, levanten la mano para que se los lleven. Tenemos ahorita un espacio para preguntas y respuestas, así que podemos empezar a preguntar. Levante la mano quien quiere hablar. Por favor, de a uno por uno. Bueno, como ustedes no tienen algunas respuestas, pues voy a tratar de platicarles un poquito acerca de lo que entendí de nuestra plática como emprendedores. Quisiera decirles que un emprendedor es aquel que no conoce o que no usa la palabra hubiera, por lo que acabo de escuchar. Nada de que si hubiera estudiado, hubiera pasado el extra. Si hubiera ido a la conferencia, hubiera aprendido. Esa palabra hubiera no debe existir en el diccionario de los profesionistas universitarios egresados de esta máxima casa de estudios. Otra cosa que capté de la plática del maestro fue que todos los días debemos aprender algo, que solo tenemos 24 horas al día y en esas 24 horas hay que hacer múltiples cosas, entre otras, lo que más me gusta, descansar. Así que no hay que dejar que les pase lo que algunas de mis parientas, que en paz descansen, que solo decían 2 verdades al día. La primera, en la mañana cuando se levantaban, se miraban al espejo y decían, yo estaba chiquillo, Dios mío, parezco bruja. Yo decía, ¿cuánta razón tiene mi tía? Cuando acababa el día, decían, Dios mío, se fue el día y no hice nada. Muy cierto, tía. Bueno, yo espero que a ustedes, a mí, a todos los que estamos, no nos pase que pase un día sin hacer algo. Algo positivo, algo que aprendamos, algo que le podamos platicar a los nietos, que no sean las 2 verdades de mis parientas. Otra cosa que le aprendí al maestro Nicéforo es que un emprendedor es aquel que no ve trabas, no ve problemas, ve oportunidades y las aprovecha. Así que en cualquier situación ve una oportunidad y a esa hay que sacarle provecho. Que si ustedes ven una chica, una pareja que les gusta, pues es una oportunidad. Así que ustedes deciden. Y si ven un libro, en la biblioteca hay muchos, es una oportunidad que hay que hojearlo. Bien, también les pudiera platicar acerca de que un emprendedor, desde mi particular punto de vista, no es aquel que está, como dijo el maestro Nicéforo, tratando de terminar una carrera para irse a arrodillar frente a un empresario para que le dé empleo. Un emprendedor debe ser aquel que entiende el problema que tanto el sector público como el sector industrial los vemos incapacitados para seguir absorbiendo mano de obra, tanto de los que llegan del campo como los egresados de tantas universidades. ¿A dónde vamos a trabajar? Un emprendedor es aquel que se convierte en empleador,
aquel que no está buscando quién pagó sus impuestos para que después nos dé un empleo. No, ahora un emprendedor es aquel que adquiere los conocimientos día con día como la gota en la roca para convertirse en empleador. Quisiera también pasarle, porque me está haciendo señas, aunque vean que el maestro Esquivel, que quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Sin duda, maestro, sin duda es para esta facultad, esta tarde, una galanura tenerlo con nosotros, maestro Nicéforo. Para estos jóvenes, evidentemente, y para nosotros como docentes, es toda una oportunidad de escucharlo, porque hemos compartido varias reflexiones con los jóvenes aquí en la facultad. Yo les he dicho, y esta coincidencia es muy grata, que esta facultad, su propósito no es crear únicamente administradores o contadores o ingenieros, que la vocación principal de esta facultad es, por supuesto, crear verdaderos seres humanos. Y hoy con su ponencia, evidentemente, contribuye a este principio que tiene la facultad. Si nuestros jóvenes, nuestros alumnos, desde licenciatura hasta posgraduados, asumen una responsabilidad con su sociedad, con sus familias, con su país, estaremos cumpliendo en ese atributo, por supuesto, que se le ha encargado a la educación. Una segunda premisa, por supuesto, es que siempre les he dicho, jóvenes, ustedes se ven muy jóvenes, aunque parezca una tautología. Sin embargo, les he dicho, no les preocupe de dónde vengan, Unos venimos de Azcapotzalco, otros venimos de Ecatepec, otros de Nesa, otros venimos de cualquier estado. Lo importante es que el día de mañana, ¿qué creen? Ustedes van a ocupar un escaño en el Congreso, un escaño en la Cámara de Diputados, un alto cargo, y nunca se van a imaginar que efectivamente ustedes fueron educados para que el día de mañana ustedes tuvieran al frente de ustedes una alta responsabilidad para este país. Hoy que usted, como egresado universitario, nos acompaña, mi querido maestro Nicéforo, después de esta larga trayectoria donde usted ha sido presidente municipal, donde usted ha sido diputado, ha sido muy modesto, pero usted creó también lo que fue el Departamento de Migración para este país. Usted estabilizó las relaciones Estado-Iglesia en este país, y que hoy esta facultad lo tenga aquí con nosotros es un verdadero honor. Yo quisiera agradecerle, por supuesto, la generosidad de su tiempo por compartir su experiencia con nosotros, y al mismo tiempo, como dicen en mi pueblo, pues aprovechar el rato y aprovechar el viaje. Esta facultad tiene como empeño, por supuesto, ser un semillero de emprendedores, ser un vinculante con la empresa, y ahora que usted está aquí como representante del Ejecutivo Federal, aunque en esa no es su encomienda, quisiéramos invitarle a que conociera las propuestas que esta facultad tiene en su matrícula de preparación con los alumnos, para que a partir de este momento viéramos de qué manera podemos vincular la actividad estudiantil, académica, con la actividad profesional, y hagamos de este proyecto de hacer un país, una gran nación, comencemos nuevamente dando el primer paso a partir de la UNAM, como lo hacen otras universidades. Le pedimos de una manera muy sensible, muy modesta, pero muy honrosa, que nos ayude en este alto compromiso que tiene nuestro director, sus autoridades, sus académicos, y concluiría esta intervención, señor, reiterándole profundamente nuestra gratitud y diciéndole que esta facultad se distingue y enaltece con su presencia y su amistad. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Finalmente, por encargo de nuestro director, el doctor Juan Alberto Adamsiade, me honro en entregarle un reconocimiento que leeré. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a Nicéforo Guerrero Reynoso por su participación en la conferencia magistral Responsabilidad Social y Emprendedurismo durante la 7ª Semana Académica Interdisciplinaria celebrada en esta facultad. Por mi raza hablaré el espíritu. Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 10 de abril de 2013, y firma nuestro director, el doctor Juan Alberto Adamsiade.
me honro con entregarle este reconocimiento al maestro. Muchas gracias por su presencia y nos veremos en la próxima. Gracias, jóvenes.